Pues buenas tardes, compañeros. Soy Jorge Manrique, coordinador de la sección de prevención de blanqueo de capitales en el Colegio de Abogados de Málaga, en la Abogacía de Málaga, y tengo el placer de estar aquí con otros dos compañeros de la abogacía y pues de verdad que grandes profesionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y bueno, en otras materias. Vamos aquí, digamos, tenemos más una parte en la representación de la parte más de deontología y del desarrollo de la profesión de abogado, que tenemos aquí a Nilson Sánchez Stewart, exdecano del Colegio de Abogados de Málaga y una persona, digamos, de referencia, sin duda, en materia de deontología y también de prevención del blanqueo de capitales, entre otras materias, aquí en Málaga y en España. Durante mucho tiempo, presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales en el Consejo General de la Abogacía, y nuestro compañero también, Luis Rubí, que es abogado también, experto, además de en prevención de blanqueo, en materia de fiscalidad. Es funcionario de la agencia tributaria y bueno, pues ha pasado mejor vida, que es el ejercicio libre de la profesión, que es donde uno con alma torera puede, digamos, dar más rienda suelta a sus capacidades intelectuales y profesionales. Y de la mano de estos dos grandes profesionales, pues la idea que tenemos es acercarnos, por un lado, a la cuestión de las obligaciones que tenemos como abogados en materia de prevención de blanqueo de capitales, también la pugna que esto tiene con nuestras obligaciones deontológicas y nuestros deberes como abogados para con nuestros clientes, y en relación a esta última pronunciamiento del TJUE en relación a la cuestión de fiscalidad, de la cuestión de la DAC 6, que de alguna forma, en mi opinión, se ha entendido de una forma un tanto extensiva, como que de alguna manera podía relajar las obligaciones de información del abogado en materia de prevención. Estamos hablando de que esa sentencia, que tendremos ocasión con Luis de escudriñar en mayor detalle, veremos cómo esto no es una cuestión directamente relacionada con una, mi parecer, quiero decir, con que los abogados, digamos, tengamos ya carta blanca o patente de corso en exonerarnos de cualquier tipo de obligación en materia de prevención. Son cuestiones relacionadas, lógicamente, la fiscalidad y la prevención, pero vamos a ver que no son cuestiones, no es lo mismo lo que estamos hablando en estos casos, pero sí me habían llegado información por parte de compañeros en el sentido que entendían que de alguna forma, a raíz de esa sentencia, pues parecía que éramos un tanto más libres en cuanto a nuestras obligaciones de información en materia de prevención. Pues sin más preámbulo, voy a dar paso a nuestro compañero Nilson Sánchez Stewart. Me hace mucha ilusión, la verdad, presentar al compañero. Y sí, sinceramente, para mí es un honor, sinceramente, tener ocasión de darte la palabra y que nos ilustres sobre las cuestiones deontológicas y relacionadas en mayor medida, sobre todo, con la prevención del blanqueo de capitales. A partir de ahora comienza el desengaño. Comienza el desengaño. Bueno, yo tengo que decir que conocí a Nilson desde mucho tiempo atrás y he tenido ocasión de, por alguna aciaga circunstancia, de algún compañero conocer su compromiso con los compañeros en la defensa del ejercicio profesional. Y me tengo que quitar hasta algunos se ha salvado gracias a eso. Bueno, no se ha salvado, no se ha salvado. Yo creo que sí, a uno lo sacamos del... Sí, pero porque no debía a lo mejor estar, ¿no? ¿O no? Porque había hecho la comunicación. Ah, bueno. Y no se acordaba. Dije, pero tú no te acuerdas que me viniste a preguntar cómo se hacía la comunicación. Estaba el hombre sentado ante el juez, que estaba dispuesto a ingresarlo en prisión por solicitud expresa del fiscal. Pero bueno, no vamos a contar batallitas. Jorge, eres muy amable. La verdad es que has sido siempre muy amable conmigo. Extraordinariamente amable. Pero ahora me has jugado una mala pasada. O yo por lo menos la he entendido así. Ya sé que lo hiciste con la mejor intención. A mí me diste unas instrucciones. Exponer en detalle el alcance obligacional del abogado en prevención del blanqueo de capitales y dar pautas para resolver las dudas legales y deontológicas surgidas en las situaciones de trabajo habitual. Esas fueron mis instrucciones. Se habla de ruta, sí. Lo reconozco. Y mucho alcance, ¿no? Me mandaste a una mesa redonda
afectan las obligaciones de prevención del blanqueo, las limitaciones de obligación de comunicación, las autoridades fiscales y el deber de secreto de los abogados tras la sentencia del TJUE. Son dos cosas totalmente distintas. Así debe ser, entendido. Bueno, pero no, lo que no pasa es que a lo mejor hemos engañado al personal, porque diciéndole todo esto, dice, en cambio ahora viene la lata del Nilsson que va a contar el rollo de todas las obligaciones que tenemos. Bueno, pues yo lo lamento, pero el Nilsson va a contar las obligaciones que tenemos. Porque la verdad, no, porque la verdad es que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y tenemos en cambio, Luis va a desarrollar magistralmente y además vamos a salir de aquí con el corazón cortando orejas y rabo. Efectivamente, pero vamos a salir además el sum corda. Vamos a salir felices de aquí pensando que ya no tenemos que hacer ningún tipo de comunicaciones porque el TJUE ya lo ha salvado. Efectivamente. Por cierto, aquí estamos. Por cierto, tú te has enterado de una última resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en relación a esta sentencia del TJUE y en cuanto a la necesidad de los... Real. Sí, Es otra sentencia. Sí, no, pero la sentencia, pero la resolución de la Dirección General, ¿te has enterado? Sí. Que a pesar de la sentencia hay que seguir diciendo y publicidad, enseñando, dando publicidad a través de las cuentas anuales. Por lo tanto, yo creo que esto no va a terminar nunca. Bueno, yo de todas maneras, después de la regañina cordial que te he hecho y que tú me perdonarás, porque desde luego no es simplemente para justificar por qué yo voy a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con la mesa. Es por esto. Bueno, mira, hay varias cosas y la idea es provocar un poco la reflexión colectiva. Una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado es el artículo 301 del Código Penal. 301 del Código Penal con sus dos vertientes y sus dos completamente diferentes interpretaciones. Lo sabemos. El Código Penal, pues el 301 describe lo que es el blanqueo de capital. Y lo describe fatal, con perdón, fatal. Tiene 85 palabras la frase, la oración. Tiene 8 comas, de las cuales 2 de esas comas son inútiles y una especialmente crea un conflicto de interpretación. Afortunadamente, y por eso que yo defiendo a capa y espada cuando me lo critican al nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, la sentencia famosa suya. Efectivamente. Él abrió camino con esa sentencia de 2015 sí. Y la verdad es que abrió una ventana a un mundo muy tenebroso. Un mundo muy tenebroso porque efectivamente estábamos la posesión y la utilización eran elementos absolutamente a juicio del Tribunal Supremo, eran a juicio de todos los tratadistas sobre el asunto, eran 2 delitos o 2 formas de cometer el delito que no precisaban, de acuerdo con lo que decía el Tribunal Supremo, ninguna intención y que por lo tanto transformaban el delito de blanqueo de capitales en la moneda frecuente y la actuación de cualquier persona. A mí esa sentencia la guardo junto a mi mesilla de noche, junto con otra sentencia posterior de la que es ponente San Antonio del Moral García. Y me refiero a la otra sentencia, el voto particular, No, el voto particular es otro de los milagros. Ese es otro de los milagros. Sí. Ese es otro de los milagros. No, la sentencia que es la 1927/2020, sentencia de 19 de junio, que es absolutamente clarificadora en este sentido. Yo estoy partiendo a la base que todos sabemos de lo que yo estoy hablando, ¿no es verdad? Digo yo. Sí.
porque si no, empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo. El foro entiende de qué estamos hablando. Y ya está. Entonces, pues partimos de esa base y no me detengo en el detalle. El problema es que está tan mal artículo que da la impresión de que determinadas actuaciones o determinadas formas del tipo no requerían la voluntad de esconder el fruto, el producto de lo que se blanqueaba. Y que eso solamente se refería, y esa es la interpretación primera, que solamente se refería a la intención de esconder la realización de los otros actos, y no la posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes. Esto, la sentencia, la primera sentencia que habla de este tema, la sentencia de 2001, inmediatamente que se promulga el artículo 301 en su forma, consideraba que había en el delito, en el tipo había 3 delitos distintos. Uno, la adquisición, posesión, utilización y conversión o transmisión de bienes, sabiendo que tenían un origen en una actividad delictiva, y el segundo tipo era diferente, era otro delito, que era la realización de cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. Y había un tercer acto, que es la ayudar a la persona que hubiese participado en eso. Bueno, efectivamente, en la sentencia de 2015, ratificada por una sentencia de 2020, efectivamente se habla de que es un solo delito y que la intención de ocultar también tiene que ser predicable a la posesión y a la utilización. Es decir, la posesión por la posesión o la utilización por la utilización, aun cuando fuese de un bien que te constase que tenía un origen delictivo, no constituía el delito de blanqueo. Y los ejemplos que pone a los que se refiere la sentencia, algunos de esos ejemplos los pusimos nosotros en uno de los congresos que se celebraron en aquella época. La utilización del hijo del amiguito del narcotraficante, que se bañaba en la piscina, en una piscina que estaba pagada con fondos de origen ilícito, y que le constaba al niño que el padre se dedicaba a eso. Y bueno, y los ejemplos del que hurtaba una bicicleta y que cometía el delito de blanqueo de capitales porque se iba conduciendo la bicicleta. Y eso, de acuerdo con esa interpretación, habría sido típico y se habría transformado en delito. Bueno, eso es uno de los temas que a mí me han preocupado siempre en esto, y lo someto aquí a los efectos de que despierte ¿cómo le llamabas tú en esto? Las dudas surgidas en las situaciones de trabajo habitual. Otro de los temas que siempre me ha preocupado es el tema del delito fiscal, el delito contra la hacienda pública, como delito antecedente del delito de blanqueo. Eso es un tema también que da para un seminario completo. Sí, una jornada completa. Sí. Y sobre ese tema, pues también se puede decir que sí, porque varias razones lo dicen que sí, porque es cualquier delito, cualquier actividad delictiva, en fin, hay una serie de inconvenientes, y os remito a otra sentencia de San Antonio. Sí, y esa es una sentencia que es justamente el voto particular en la sentencia del Supremo en el caso Ballena. Efectivamente, donde se condenó a 2 infelices por blanqueo de capitales, porque también estaban condenados por delitos fiscales. Ahora parece que creo que la solución de este tema es que el delito fiscal consistente en el impago, la elusión de la obligación, no puede constituir el delito de blanqueo
salvo que haya algún antecedente posterior, salvo que se haya de alguna manera realizado alguna actividad para ocultar esos bienes o enmascararlos, o emboscarlos o lo que sea. Bueno, todo esto a nosotros realmente nos preocupa bastante porque, claro, nos podemos enfrentar a una persona que realmente haya cometido un delito contra la hacienda pública y nos presenta una situación en la cual nosotros tenemos que intervenir, digo, como abogados, y deberíamos tener claras las ideas, esas ideas. Bueno, aquí tenemos una pregunta que me han hecho en muchas oportunidades. ¿Por qué los abogados tenemos algo que ver con la prevención del blanqueo de dinero? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos preocupados, por ejemplo, por la prevención de los riesgos laborales? Por ejemplo, que también es un elemento que hay que prevenir. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque nos introdujeron en el elenco de sujetos obligados. ¿Cuándo nos introdujeron en el elenco? Con la segunda directiva y que se transpuso a la legislación nacional por la ley 19/2003, que modificó la ley 19 de 1993. Desde entonces somos sujetos obligados, a pesar de que nos resistimos todo lo que pudimos. Yo en aquella época tenía unos cargos también aquí y trabajé en ese sentido, nos defendimos todo lo que pudimos, pero la verdad es que después de reflexionar con la experiencia que hemos llegado a la experiencia práctica que hemos llegado a recoger, creo que somos muy afortunados al ser sujetos obligados a la prevención, porque eso nos evita el contacto con los auténticos blanqueadores de dinero. Si no fuésemos sujetos obligados, pues no tendríamos la protección que nos da la ley para decirle a una persona, mire, vaya usted con cuidado, y esa protección la conoce ya el blanqueador. Ese es siempre el problema que tenía yo, tú lo sigues teniendo, en nuestros contactos con el CEPLAC. Nos regañaban, es que los abogados no comunicáis. No comunicamos porque la verdad es que no tenemos que comunicar en la mayor parte de los casos. ¿Y por qué no tenemos que comunicar? Porque los que se dedican al blanqueo de dinero consultan a abogados que también están dispuestos a ganarse la vida a través del blanqueo de dinero, y a los demás no nos consultan, sinceramente. Entonces, claro, ¿yo qué quiere que comunique, señor Black? Si a mí la gente que me llega es gente normalita que no blanquea nada, unos desgraciados, lo más que harán serán en la casa. Eso es. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a...? Bueno, sabemos todos que somos sujetos obligados, no en todo, eso también me lo han preguntado muchísimas veces, gente que cree que por el hecho de ser sujeto obligado y por el hecho de haber escuchado por ahí que estábamos en esto, todo lo que realiza queda a disposición de las autoridades. No es así, somos sujetos obligados cuando intervenimos solamente en operaciones de carácter financiero, de carácter inmobiliario o de carácter mercantil. El problema está aquí en definir efectivamente una palabra que se utiliza tanto en las funciones que nos atribuye la ley orgánica del Poder Judicial y que también se incluye dentro de la letra ñ del número 1 del artículo 2. Y esa palabra que coincide en los dos casos es asesoramiento. El artículo 542 define el abogado y dice que el abogado es un profesional o alguien que se dedica, licenciado en Derecho, que se dedica profesionalmente a dos de las funciones esenciales de nuestra actividad: la defensa y el asesoramiento o consejo jurídico.
Y para rematar el tema, en el número 3 de ese artículo, nos dice que debemos guardar silencio y secreto de todos los hechos o noticias que conozcamos a través de cualquiera de las funciones que desempeñamos. Eso hay que interpretarlo conjuntamente. Bien, en eso hay bastante confusión. Cuando alguien lee, dice, en cualquiera de sus funciones, pues mira, eso en cualquier actividad que yo realice como abogado, estoy sujeto al secreto profesional. No, no es así. Solamente estamos sujetos, en virtud de esa ley orgánica, a las funciones que la propia ley orgánica nos confiere a los abogados. Los abogados nos podemos dedicar a muchas otras cosas, aparte de la defensa o el asesoramiento o consejo. Y de hecho, nos dedicamos a muchas cosas, porque si no, probablemente nuestra situación económica sería todavía peor de la que es. Nos dedicamos a muchas cosas, pero en esas cosas no estamos cubiertos por el secreto profesional. Mi problema es hasta dónde empieza el asesoramiento y a dónde termina el asesoramiento. Yo tengo una teoría respecto de eso y nadie me la ha rebatido porque nadie la ha tomado muy en serio, no porque crea que es muy acertada. Yo creo que es que el asesoramiento no es más que la colocación del cliente y del problema del cliente dentro del universo el universo jurídico. Te pregunto, oiga, mire, yo tengo este problema, ¿dónde encaja dentro del ordenamiento jurídico? ¿Cumplo o no cumplo? ¿Sí? Es decir, esto encaja aquí, esto encaja allí, o esto no encaja. Está fuera del ordenamiento. Pero claro, hoy día ese asesoramiento se queda cojo en nuestro diario hacer, en nuestro diario realizar. La gente no viene a nosotros para que simplemente le asesoremos y lo devolvamos al mundo con un poco más de conocimiento. La gente viene a ti, a los despachos de abogados, para que tú les resuelvas el problema, para que tú le acompañes en todo el íter de la ejecución de lo que pretende. El señor viene a Málaga y quiere instalar un negocio, no espera que tú le digas solamente si le conviene hacerlo a título individual, si le conviene abrirse una sociedad limitada, unipersonal, o si le interesa una asociación o cuenta de participación. No. Me dice, mire, hágalo. Claro, si dice, oiga, que le vale la pena a usted si lo va a hacer con su hermano, hagan ustedes una sociedad. No, el hombre te dice, pues hagámoslo. No solamente cuéntemelo, sino que hagámoslo. Entonces, ese corolario que tiene el asesoramiento, que es lo que llamaba Carlos Carnicer, la gestión jurídica, y lo hacía muy acertadamente, porque desde luego, justamente frente a los gestores que realizan una actividad de gestión, pero que no es necesariamente jurídica, esa gestión jurídica, ¿dónde está en relación con las obligaciones de la prevención del blanqueo y nuestras obligaciones de comunicar o cooperar? ¿Dónde está? Yo personalmente creo que está fuera. Creo que está fuera del secreto profesional del artículo 542. Y se impone allí la obligación de comunicar y cooperar con el servicio ejecutivo. Bueno, por ejemplo, frente a un contrato, el día que tú redactas un contrato, ese contrato está sujeto al secreto profesional. Pues sin duda. Lo está, pero lo está a todos los efectos, menos al efecto de la prevención del blanqueo. Porque ya no está en el asesoramiento. Has pasado el límite, tú has participado. Porque el verbo capital de la letra ñ es el participar. Y no es lo mismo participar en el asesoramiento que asesorar. Son dos cosas distintas. Ahora bien, esa es una teoría mía.
que yo creo que es de alguna manera, Bueno, bueno, no sé, por lo menos es una teoría que en la duda se decanta por lo más conservador. Porque claro, estamos hablando de cosas que son muy serias aquí, es el conflicto entre una obligación y otra es muy seria. Porque claro, esto no es solamente mantener el secreto profesional, no es solamente una obligación de carácter deontológico, que en el fondo se resuelve con una suspensión por 3 meses en el ejercicio de la profesión. No, es un delito. Es un delito. El 199 del Código Penal pues te castiga cuando tú revelas secretos del cliente. Y claro, si decides no comunicar, cometes una infracción muy grave, y esa infracción muy grave tiene unas penas que son escalofriantes. El 5% de tu patrimonio. Por infracción muy grave, llegan hasta los 10 millones de euros. Sí. Y un porcentaje de la operación, del volumen de negocio. Duplo. Eso, pero si es todavía, si ese importe es menor. Claro. El duplo de la operación, el 5% de tu patrimonio personal, en fin, o 1,5 millones de euros que ahora ha aumentado. Ahora son 10 Son para 10 graves o 5 millones para los graves. Efectivamente. Bueno, pues la duda en la que te encuentras es muy importante, realmente es muy importante, creo yo. Sí, Ahora, afortunadamente yo sigo pensando que yo tengo un despacho abierto al público y desde hace, no, creo que no he tenido nunca una oportunidad de comunicar. Y la verdad es que me gustaría tenerla alguna vez porque es muy divertido esto de comunicar. Es muy divertido. Para ver cómo se siente uno cuando comunica. Hombre, por favor, eso es importantísimo. Bueno, la comunicación ya todos lo sabemos, que no es una simple comunicación así de decirlo, oiga, como en un momento determinado, cuando recién nos transformamos en secretos, en sujetos obligados, se decían muchas tonterías en aquella época, decir, vamos a comunicarlo todo, y vamos a inundar el CEPLAC, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, 800.000 comunicaciones. No, la comunicación, como todos sabemos, es una comunicación compleja. Hay que comunicar no solamente el indicio o certeza del blanqueo, tienes que hacer una relación, identificación de las personas, la actividad conocida que tienes tú que haberla averiguado previamente, como es lo normal, la relación de las operaciones vinculadas, las gestiones realizadas para investigar la operación comunicada, una exposición de las circunstancias de toda índole de las que pueda inferirse el indicio o certeza de la relación, otros datos relevantes, en fin. Otro tema que está relacionado con esto y que es muy importante a los efectos de la comunicación es lo de las operaciones meramente intentadas. Meramente intentadas que realmente puede producir un serio problema. Es decir, ¿qué es una operación meramente intentada? Una consulta, que venga un señor y te diga, mire, yo tengo un problema, conseguí un dinero de esta y de esta otra manera, producto de un delito, y quisiera que usted me ayudara a legalizarlo. Tú deberías abstenerte de legalizarlo. Pero tienes que comunicar esa operación intentada. No. Yo perdonadme, es que yo creo que en el plano de lo teórico y el deber ser sí que se debería. Pero bueno, creo que a la práctica, lo vamos a dejar para el debate y yo voy a tratar de defender por qué no. ¿Por qué no? Si yo me limito a decirle que lo que quiere hacer es ilegal, eso que usted pretende hacer es grave, es un delito y no puede ejecutarlo. Esa es la disuasión. Salga usted del despacho y váyase de aquí. Esa es la disuasión. La disuasión autorizada por la directiva y por la ley. La disuasión. Estoy de acuerdo. Sí, pero puede ser que tú no tengas la disuasión. Es que la disuasión requiere de una actividad personal, de disuadir. Ahora, si tú no lo disuades,
Si tú no lo disuades. Y facilitas. No, sin Pero tampoco debes de comunicar, porque ahí eres parte del asunto. Sí, O sea, sí, no, mira, si facilitas, sabes que es ilegal el por eso digo. y facilitas y no disuades y ejecutas, tampoco debes comunicar. Pero Por ya tu no propio bien. por un tema constitucional, y es el derecho a no declarar contra uno mismo. Porque tú eres delincuente, eres reo de delito de blanqueo. Efectivamente. Por tanto, tampoco hay que comunicar en ese sentido. Efectivamente. Todo esto es de una ingenuidad absoluta. Con perdón, toda la legislación preventiva es ingenua. Es ingenua, es decir, parte de bases irreales. Pero bueno. Sí, porque yo he hecho ese apunte, pero mi recomendación al compañero sería abstente y déjate de historia. Disuade. Abstente. No, así. Pero puede ser que tú no puedas disuadir. Es decir, viene un fulano que ya sabe bien de lo que se trata. Estoy diciéndole, mire, me han dicho que usted constituye sociedades en Gibraltar, ¿no? Sí. Bueno, pues mire, yo tengo ahí 5 millones de euros que tal, y yo sé que usted las constituye, o sea, que no me diga que no las constituye, porque las constituye. Y 5 millones de euros. Yo quiero que me constituya una sociedad. Entonces tú dices, no, mire, no, perdón. Yo soy el letrado. Mire usted, esos fondos son de origen ilegal, usted no los declaró, hay un delito fiscal por medio. Sí. Y yo le advierto que usted, si intenta constituir una compañía y canalizar esos fondos, usted está cometiendo delito de blanqueo de capitales. Salga de... Sí, bueno, pues le puedo cobrar por mi consulta. Ya, claro, por supuesto. Pero si tú... Porque estoy determinando la posición jurídica de mi cliente. Efectivamente. Sí. Pero ya lo estás disuadiendo. Lo estás disuadiendo con todo lo que hay. Bueno, pues si tú te quedas de tal manera sorprendido frente a esto que no lo puedes disuadir, o porque te das cuenta que cualquier cosa que te diga a ti, que le digas tú al fulano, o a lo mejor te rompe las piernas, entonces es un problema distinto, la fuerza mayor. Efectivamente, ahí está la fuerza mayor que siempre en estos temas... La eximente de la... Sí. Del bien insuperable a un mal igual o superior al del delito, ¿no? Efectivamente. Miedo insuperable. Efectivamente. Bueno, en este tema quiero referirme brevemente a las demás obligaciones, porque no solamente esa es la única obligación que leyendo la ley con sus modificaciones y el reglamento, que hasta donde yo sé no ha tenido modificaciones el reglamento. No. Yo no he encontrado ningún elemento a modificación del reglamento. A ti te dan ganas de asumir varias posibilidades. Una es dedicarte a otra cosa. Eso es la primera. es lo primero. Lo segundo es pegarse un tiro. Si eres muy dramático y te coge en un momento depresivo, pues dan ganas de pegarse un tiro. Bueno, yo prefiero, antes de pegarme un tiro o de dedicarme a otra cosa, tratar de sistematizar cuáles son las obligaciones que nos impone la ley y el reglamento. Yo las agrupo en 5 categorías de obligaciones, porque así soy capaz de digerirlas, porque si no me quedo fuera de combate. 5. La primera... Vale. Por si alguno quería intervenir, he pedido a Moisés, al compañero, que nos habilite el micrófono. Entonces reproduzco yo la pregunta para que se escuche por aquí para los compañeros. Eso es, para los que están online. Y también aprovecho para invitar a los compañeros que están online que si lo consideran, pues que nos envíen sus preguntas por el chat. Disculpa. Nada. 5 obligaciones. 5 categorías de obligaciones. La primera, que es la más lógica, la más normal, la más habitual, es el conocimiento del cliente. Eso ya lo sabemos perfectamente. Y el conocimiento del cliente, que también produce entre las personas que recién se asoman a esto un auténtico estupor, que se les diga eso. Y tengo que conocer a su cliente. La respuesta es, ¿cómo no voy a conocer a mi cliente si es mi cliente? Joder, si no lo conociera no podría ser mi cliente. Y hombre, sí, pero vamos por partes, que no es solamente conocerlo y decir, oh, hombre, cliente, ¿qué tal? No. Hay que, además del elemento formal de la identificación, hay que determinar a qué se dedica, qué hace, en qué ocupa su tiempo libre, como diría el de la canción. El de la canción, y
todo lo que le rodea, el propósito de la operación que te está sugiriendo que tú realices, todos esos elementos van a entrar ahí. Y según, si por ejemplo descubres que el hombre tiene algún cargo u ocupó algún cargo de importancia en su país o incluso o también ahora en España, efectivamente pasa a ser una persona políticamente expuesta y tienes tú que asumir o tomar una serie de medidas en relación a esto. Y, por supuesto, la determinación del titular real. La real, eso producía una cierta jocundia en los tiempos en que estábamos aquí todos preocupadísimos de lo real. Con la dificultad que tiene el idioma castellano, que lo real es la realidad y también la realeza, todo es real. En inglés no hay problema porque no es lo mismo lo real que lo royal. Pero aquí, pues, entonces, claro, el titular real, no tiene nada que ver con la monarquía, no tiene nada que ver. La titular real es, la verdad, el determinar quién es el que efectivamente conduce la operación. Hombre, eso es muy poco frecuente. Mira, es tan frecuente que, por ejemplo, en las personas jurídicas siempre hay alguien detrás. Es la persona jurídica por la persona jurídica. No es tu cliente, hay alguien detrás, salvo que la sociedad cotice en bolsa o sea de estas sociedades especiales, una sociedad incluso la más pequeña, pues en fin. Y entonces teníamos que determinar quién es esto y para eso hay algunas normas del 25%, en fin, ese tema. Bien. Conocer al cliente. En segundo lugar, el segundo grupo de obligaciones la determina el origen del dinero. No, también hay una teoría respecto de eso, porque como eso hay que hacerlo cuando se trata de la determinación a determinadas personas, averiguar el origen del patrimonio y del dinero parece que no fuera predicable a toda la diligencia. Yo personalmente creo que sí, y el CEPLAC también cree que sí. Y además porque es de pura lógica. A pesar de que el reglamento se lo impone solamente a los casos en que hay políticos, pero creo que en todos los casos hay que hacerlo. Y el origen del dinero no es como pretendía un compañero nuestro de la comisión, de qué país viene el dinero. No es eso. Es el origen, cómo ha llegado ese dinero a ser de ese señor. Así de fácil. Bueno, pues aquí entonces entra con la combinación de las dos primeras obligaciones, pues entra el tema del examen especial que hay que realizar cuando no cuadra una cosa con otra, cuando no encaja porque hay más dinero de lo que corresponde para el tipo de persona que es el cliente. La tercer grupo de obligaciones es la que hablábamos al principio, que es la más compleja de todas, que es la comunicación y la cooperación con el servicio ejecutivo. Sobre ese tema podemos hablar más adelante. Y la cuarta de las obligaciones es la de conservar en tu archivo tanto la operación que tú realizaste o la actividad que tú estabas realizando por un cliente cuando son más de una operación, y hacerlo por el plazo de 10 años, que curiosamente coincide con la prescripción del delito de blanqueo. Una simple curiosidad, alguien que se equivocó. Antes eran 5 años, después el reglamento lo subió a 6 y ahora son 10. Bueno, es que el tiempo pasa volando, pero eso realmente no nos preocupa tanto porque generalmente las personas que somos relativamente sensatas guardamos toda la documentación que hacemos, guardamos los papeles, pero es que también lo que hay que guardar, y eso a veces no lo guardamos, es las investigaciones que tú hiciste para determinar quién era tu cliente, cuál era el origen del dinero,
y toda el cumplimiento de tus obligaciones de diligencia de vida. Bueno, esa es la cuarta obligación. Y la quinta, que también parece muy sencilla, pero que no lo es, que es la abstenerse del ejecutar de la operación. El abstenerse parece muy sencillo, decir, bueno, no lo hago. Bueno, pero es que puede ser que tú hayas ya comenzado a realizar esa operación y una abstención incorrecta, que al final no esté fundada por nada, por auténtico criterio, puede causarle al cliente una pérdida importantísima. Pensemos en un contrato preparatorio de compraventa que al final pues tú no lo terminas de ejecutar y hace que tu cliente pierda pues unas arras o pierda una prima de una opción o cualquier cosa por el estilo. Hay que tener mucho cuidado con el momento en que te abstienes, porque la diligencia de vida hay que hacerla antes de comenzar a actuar. No es bueno que hacerla cuando la cosa está en marcha. Sabemos que este deber de abstención se aplica a otros sujetos obligados, como a los notarios. Yo nunca he entendido demasiado bien cómo está articulado el tema de la abstención de los notarios, porque a diferencia nuestra, los notarios están obligados a dar fe y a otorgar la documentación que se les requiere. Nosotros no, nosotros en cualquier momento podemos decir, dígame, sabe que no le llevo al asunto. En cambio, pues los notarios tienen esa obligación y entonces pues la norma es muy confusa. Lo que tiene que hacer es pedirle más información, ¿no? Y si le da toda la información y eso lo aclara más todavía que existe, no sé. ¿Te acuerdas que se lo preguntamos a uno que era el jefe máximo y dijo que, bueno, que se le decía simplemente, no, blanqueo de capital? O sea, no hago esto por blanqueo de capital. Por Dios. Bueno, aprovecho de decir aquí, recordar una vez más que está prohibido, es imposible correctamente notificar al cliente que vas a comunicar. No puedes decírselo, y por eso que los franceses llaman que en vez de asesores somos ¿qué? Vendemos a nuestro cliente, porque lo delatamos y no decimos nada. Bueno, eso está absolutamente penado también como infracción muy grave. Y ahí es donde estaba el comentario que hacía Luis, en el sentido de que la disuasión al cliente no significaba la comunicación. Revelar al cliente que su operación está siendo investigada para ser comunicada. Efectivamente, no significa eso, y entonces la disuasión es absolutamente legal, inane, impune desde ese punto de vista. 5 minutos más, no mucho más. No, yo voy a terminar, porque las 5 obligaciones las he dicho. Solamente decir lo siguiente, que esas son las obligaciones para los abogados como yo, de medio pelo. Somos de medio pelo. El abogado que realmente es un éxito en la profesión, que emplea a 10 personas o más, que tiene unos ingresos anuales de 2 millones de euros, o que tiene un balance de 2 millones de euros, está sujeto a otra serie de obligaciones. Obligaciones que el reglamento denomina procedimentales, y que la ley efectivamente permitió que el reglamento dispensase a determinados sujetos obligados del cumplimiento de esas obligaciones. Esas obligaciones son varias, algunas de las cuales estuvimos sujetos a ellas y nos
nos considerábamos que nos iba a ir muy bien y que a lo mejor íbamos a resolver nuestros problemas a los que nos dedicábamos a ayudar a los compañeros en esto. Esas obligaciones son una serie de obligaciones que en algunos casos, cuando se trata de un pequeño despacho, serían absolutamente absurdas. La verdad es que estuvimos sujetos a esas obligaciones entre la promulgación de la ley el año 2010 y el reglamento que se hizo el año 2014. Afortunadamente, todo lo que no hicimos está prescrito ya. Afortunadamente, hicimos muchas cosas, por cierto, hicimos muchas cosas. Bueno, esas obligaciones procedimentales eran la designación de un representante ante el servicio ejecutivo, que es una obligación que ya los que estamos, digamos, bajo esos niveles que comentaba, no se nos impone. La obligación del examen externo, que tampoco existe. Para esto, la obligación de formación, los tener programas de formación, efectivamente, una formación para los empleados, un plan anual de formación, la obligación de aprobar un manual que es una lástima que no lo hagamos, porque desde luego ese manual ayudaba bastante al cumplimiento de las obligaciones individuales. Bueno, afortunadamente esas obligaciones no se nos imponen a los que tenemos la suerte de ser pobres. Eso es una suerte, esa, como en ese sentido, sí, ¿no? En esas cosas hay muchas otras. Bueno, termino simplemente diciendo, mira, este tema hay que tomárselo en serio, no es una broma. Hay que tomárselo en serio. Prestamos una ayuda a la sociedad. Los abogados prestamos una colaboración a la sociedad sirviendo de dique para la realización de determinadas cosas que son incorrectas. Pero desde luego tenemos muchas dificultades en este sentido. Una dificultad está en el número de sujetos obligados que confluyen en la misma operación. Y la intervención de estos sujetos obligados en diferentes etapas de la operación misma. En la compra de un inmueble. Compra un inmueble, interviene un sujeto obligado que es un agente de la propiedad inmobiliaria. Luego, un banco para recibir el dinero, también es otro sujeto obligado. Un abogado que canaliza la operación, un notario que la formaliza, un registrador de la propiedad que inscribe. Toda esa gente confluye. Eso es un problema porque la operación puedes no detectarla tú y detectarla mañana pues un notario o un registrador de la propiedad que tenían un interés imponente en ser sujetos obligados. Nunca lo entendí por qué los registradores de la propiedad no entendí un interés y han inventado una cosa que es la traducción literal del caiba o del cangrejo. Bueno, eso es un problema. Otro problema es la distribución, la poca distribución, la irregular distribución geográfica. Hay zonas que son tremendamente expuestas a esto, porque la gente dice, ¿usted por qué se va a vivir a Marbella? Hombre, porque hoy día existe el teletrabajo y es más agradable, y lo digo con todo el orgullo de mi patria chica, es más agradable pasarse el año completo en Marbella que pasarse el año completo en Soria, que es muy agradable en unas épocas, pero poco agradable en otras. Por ejemplo, digo Soria porque hay menos sorianos y tengo menos posibilidades de que alguien se levante y me dé una guanta. Vaya, no me digas. Pues, la muestra. Eso es así. Soria es precioso. Es preciosa. Está el aula de don Antonio Machado, que está tal como él la dejó. Está la casa de los Marichalar con sus cadenas que demuestran que ahí durmió un rey, en fin, cosas de estas. Pero me encanta, pero hace mucho frío. Hace un frío espantoso durante 2 o 3 meses del año. Llueve mucho también, en fin, pasan muchas cosas en Soria. Bueno, estas son las obligaciones. Espero que alguien se haya conmovido y que se preocupe de este tema, lo mismo que estamos preocupados los que de alguna manera nos hemos asomado. Y
bueno, y yo pensaba que se había terminado ya la implicación de los abogados en este tema, pero me he enterado que la semana pasada hemos tenido otro discurso. Hemos tenido otro discurso. Este tema fue un auténtico disgusto. Yo fui decano de esta casa en los años de hierro. Fue espantoso, fue espantoso. Así todos los despachos grandes e importantes de aquí entraron a saco y al final no pasó nada. No quedó nada, ¿no? Pero fue una cosa muy violenta para los compañeros. Pues señores, muchas gracias. Hombre, ¿qué tal? Has venido a tiempo justo. Pensaba que era las 5. Has venido... Oye, no me digas que son las 5. No pasa nada, que hemos empezado un poco más tarde. Perdón, ya está, terminado. Ha sido muy interesante. No, hombre, no. Siempre, pero Vox clamantis de ser. No. Te digo yo, vamos, la experiencia que a mí me llega y a muchos compañeros de la sección aquí sentados, consultas de otros compañeros hay. Y preocupación hay. Es que muchas veces es como pasa siempre, que es cuando, digamos, ya Sí. pues tiene menos remedio el asunto. Entonces, por eso también enfocar y profundizar y tener unas jornadas con una cierta continuidad para que los compañeros se vayan dando cuenta también de los riesgos en que puede llegar a incurrir. No es tenerlo miedo como una cosa irracional, sino simplemente una cuestión de precaución y de formación y al final de buen criterio, ¿no? Porque quiere decir que tampoco esto no hay reglas matemáticas que digan, no, esto incumple, como no sé, la cuestión de medio ambiente, esto pasa 0,01 no sé qué, ya incumplimos. Esto no es tan nítido muchas veces, pero bueno, cuando uno se para a pensar, no tiene tanta historia. Hay una exageración enorme en todo este tema, O sea, hay una desproporción en los medios absoluta. Es decir, creo que lo que se obtiene de todo esto es muy modesto. En cuanto a detección de fraude, dices. Yo estuve viendo la estadística del CERLAC del año pasado y estamos hablando y los medios de las empresas son muy grandes, son 2 millones. El movimiento que hay en toda España es... En sanciones, dices, en infracciones. Se hacen muy pocas inspecciones, 60, 50, 60. Y luego condenas por blanqueo, vi que el año pasado 104. 104, pero todas relacionadas con el tráfico de drogas. La inmensa mayoría. Sí. Que fue el origen de toda esta historia. Sí. El origen fue el tráfico de drogas. Este es el problema de la uniformidad de la normativa en la Unión Europea, que los países son muy distintos. Aunque queramos una Europa unida, no es lo mismo Alemania que Grecia. Es distinto, son distintos los criterios, las formas, y a los abogados nos han metido en esto pensando en las formas de ejercicio del Reino Unido, de Alemania, donde efectivamente los abogados intervienen con mucho más asiduidad e interés que lo que intervenimos nosotros. Aquí nosotros somos una excepción, en el sentido de que efectivamente intervenimos en operaciones mercantiles y en operaciones, pero en la España vacía, no. No, incluso en ciudades grandes, si te sales de despachos grandes que están en temas mercantiles y demás, no es la frecuencia que aquí cualquier compañero puede estar inmerso en una operación de algún millón fácilmente y no es lo habitual fuera. Estamos mucho más concentrados. Por eso también tenemos que aquí es una zona sensible, y como digo yo muchas veces, también es que cuando uno quiere pasar desapercibido, pues es mejor venirte como extranjero aquí a Marbella, irte a Soria, y oye, que no digo nada por Soria, pero en Soria un ruso canta más que aquí en Marbella, que ni te enteras. Bueno, pues vamos a continuar con Luis Rubí y vamos a abordar la parte, digamos, la otra cara de la moneda esta, que era la cuestión más fiscal, pero bueno, con la idea de irnos acercando a lo que son las obligaciones y que podemos mirar con la perspectiva también de la prevención. Tengo la presentación, ¿no? Pues sí. O quizás lo voy a hacer. Sí, bueno, pues venga, si quieres. Bueno, los que están viendo... Venga, vale. Adelante. Pues nada, ante todo, muchas gracias por esta invitación. Ha sido un doble placer el
estar tan a gusto en Málaga comiendo aquí en un paseo marítimo maravilloso y ver a Nielsen, que es nuestro maestro. Yo tuve la suerte de iniciarme en esto bajo su dirección en el Consejo General de la Abogacía, como miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. Y hemos disfrutado mucho de su dirección, de su consejo, de su buen criterio. Y voy a empezar mi intervención, cogiendo la bandera de la interpretación que Nielsen dio entonces y que todavía hoy es vigente, del argumento temporal en materia de secreto profesional, una cosa muy importante para los letrados. El argumento temporal que Nielsen diseña en su momento y todos asumimos, y creo que es la interpretación más razonable para nuestros problemas como letrados, es esa interpretación que me llevaría a afirmar que los abogados no somos sujetos obligados de esa normativa. Nos han colocado con una especie de cuña ahí, cuando en realidad no lo somos, porque cuando asesoramos y nos limitamos a asesorar y a determinar la posición jurídica de un cliente, hasta ahí no tenemos obligación alguna vinculada con esta materia. No somos sujetos obligados. Somos sujetos obligados cuando hacemos determinadas cosas. En el ámbito mercantil, creación de sociedades, compraventa de compañías, gestión de patrimonio, apertura de cuentas. En el ámbito inmobiliario, gestión inmobiliaria. Cuando hacemos lo que la norma enumera de un modo taxativo, cuando hacemos esas cosas que hacen otros profesionales que no son letrados, nos convertimos en sujetos obligados a la normativa preventiva. Solo en esos escenarios. También cuando somos asesores fiscales, porque hay una letra específica que contempla la asesoría fiscal. Y el letrado, abogado, puede además ejercer como asesor fiscal, pero no deja de ser abogado. Y por tanto, toda la parte de determinación de la posición jurídica del cliente, hasta el momento de esa determinación, no nos constituyen sujetos obligados del sistema preventivo. Esto es un tema muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque los letrados, lo que escuchamos son actividades delictivas, lamentablemente. También tenemos ese aspecto de nuestra actividad que es escuchar algo ilegal y ver cómo podemos ayudar al cliente que defendemos a mitigar, a exonerar, o en su caso, a tratar de ayudar al cliente en un problema grave. Es impensable que un letrado que escucha algo gravemente ilegal en su despacho tenga ninguna obligación de comunicación bajo ningún concepto, porque estaríamos atacando la esencia misma de la abogacía. Estaríamos privando al cliente del derecho de defensa. El cliente no iría a un abogado a decirle sus ilegalidades si supiera que éste tiene la obligación de ir al día siguiente al SEPLAC a comunicar nada. Es una interpretación absolutamente descabellada que afecta a la esencia de nuestra profesión y es gravísimo. Esto Nielsen hoy lo ha hecho con mucha calma, pero lo ha defendido muy convulsivamente cuando ha sido preciso. Entonces, francamente, si el cliente viene y nos dice que ha hecho una cosa muy grave con el dinero, que era todo ilegal, que ha cometido un fraude, que ha hecho un desfalco, que ha hecho una insolvencia punible, que ha hecho un lanzamiento de bienes, una estafa y que tiene un montón de dinero y nos cuenta su película y nosotros determinamos su posición jurídica. Es decir, le decimos, mire usted, esto que ha hecho usted es gravemente ilegal, tiene estas penas asociadas. Y me limito a explicarle al cliente las consecuencias jurídicas de sus actos, incluyendo, mediante un dictamen, incluyendo una minuta que le traslado porque le he asesorado sobre estas consecuencias jurídicas, hasta ahí no soy sujeto obligado del sistema preventivo, ni tengo obligación alguna, como podéis entender, porque lo contrario sería entender que estamos delatando al cliente ante una actividad ilegal que hemos escuchado. Eso es un disparate. Claro, vamos a ver el paso siguiente, ¿no? Es que luego lo que ocurre después es que el cliente nos dice que quiere que esos fondos que obtuvo en su momento ilegalmente los quiere introducir en España mediante una sociedad mercantil que va a crear para invertir y tal, y nos pregunta qué nos parece semejante planteamiento. Y le decimos, mire usted, eso es gravemente ilegal. Si usted hace eso, comete un delito de blanqueo de capitales. Además del delito de origen, usted está creando una sociedad, va a mover los fondos de una compañía, va a hacer una apariencia de estructura mercantil. Usted comete un delito de blanqueo de capitales con esa actividad. ¿En ese momento estamos obligados a comunicar? No, no. Estamos en la disuasión que el artículo 39 de la cuarta directiva dice expresamente que no nos constituye la obligación de
de no comunicar al cliente que existe un riesgo grave con su conducta. Es decir, cuando la directiva nos dice que no tenemos ninguna limitación para explicar al cliente el alcance del problema, es que ya cuenta con que el profesional no puede delatar a su cliente. Porque el tipping off, la prohibición de revelación, tiene por sentido el evitar que las investigaciones se frustren porque el cliente conoce que vamos a hacer una comunicación previa al servicio ejecutivo. O dicho de otra manera, ese artículo ampara que la mera disuasión no provoca, no nos constituye en la obligación de comunicar nada, nada. Y esto es muy importante, y esto es muy importante. Vamos al tercer escenario. No, es que, mira, me ofrece el tío un 10% de los bienes que tiene mucho dinero fuera y la minuta es importantísima. Y voy a aceptar el encargo. ¿Soy sujeto obligado de prevención en ese escenario? Uno podría pensar, claro, si voy a crear la sociedad mercantil para canalizar esos fondos, ahora sí lo soy. Pues no, no lo soy, porque me estoy convirtiendo en un reo de delito de blanqueo de capitales al ser abogado, conocer la ilegalidad de los fondos y admitir una estructura mercantil de los fondos hacia España. En ese momento estoy cometiendo un delito. Y, por tanto, no tengo obligación de comunicación, de comunicar nada, pero ya no por la norma preventiva, sino por un derecho constitucional de no declarar contra uno mismo. Por tanto, en ese tercer escenario tampoco somos sujetos obligados. Es un disparate. Lo que dice la directiva, que lo dice uno de los considerandos, es un disparate, y lo digo así, y creo que tiene una defensa clarísima, cuando dice que los letrados sí que estamos obligados como sujetos del sistema preventivo cuando conocemos que los fondos son ilegales de nuestros clientes y ayudamos a la... Ahí no somos sujetos obligados. Señores, somos reos del delito de blanqueo de capitales. Por tanto, la realidad práctica es que el cliente vendrá, nos contará que esos fondos son de una herencia del abuelo, un recurso muy típico en este tipo de escenarios, y que el abuelo Florencio tiene un dinero fuera y que entonces se lo ha encontrado, y entonces ya ahí aceptaré el encargo, iniciaré la creación de la compañía mercantil, iniciaré los trámites y me podrá surgir a lo largo de la relación profesional con el cliente la duda razonable de que los fondos eran o no del abuelo si aplico la diligencia debida que debo aplicar. Y ahí sí que somos sujetos obligados. Y ahí sí que, compañeros, tenemos que tener el compromiso de tener unas normas básicas mínimas que ha explicado muy bien Nilsson y no voy a reiterar, para verificar si realmente tiene sentido que el abuelo fuera capaz de generar una herencia de semejante entidad. Habrá que preguntar si había una empresa por medio, cuánto vendía la empresa, si hay capacidad de generar ese beneficio. Hay que hacerse preguntas y dar respuestas. Hay blanqueo de capitales cuando hay preguntas que no encuentran respuesta. Eso es el blanqueo de capitales. Por tanto, esto lo digo como una introducción y es más bien para el debate posterior, pero me parece que es muy importante que los compañeros tengamos un escenario claro de las diferentes situaciones en las que nos encontramos frente a un cliente que tiene fondos de origen ilegal. Sí, en el sentido de que hay en este caso de esa remoneda, una cuestión omisiva claramente del profesional. En el caso de la herencia del abuelo hay una omisión, porque si finalmente se demuestra con facilidad que el abuelo no tenía capacidad de generar semejantes fondos y en un registro de la Audiencia Nacional se descubre esta tarjeta en el despacho de la persona que había traído los fondos con nosotros y nos preguntan, ¿usted aplicó diligencia debida sobre el cliente para verificar si el abuelo tiene capacidad de generar estos fondos o no? Y si yo no soy capaz de acreditar al señor fiscal que he cumplido con mis deberes en materia preventiva, que tengo un manual de procedimiento, que he verificado en bases de datos, que he ido al registro mercantil, que he comprobado que el abuelo tenía una empresa textil en los años 80 y pudo generar semejante volumen, tengo una responsabilidad de carácter penal. Por contra, si soy capaz de demostrar que fui capaz de verificar ciertos extremos y los acredité y pude encontrar una explicación razonable en la generación de los fondos, puedo quedar exento de responsabilidad o que mi responsabilidad se mitigue sensiblemente al ir por una vía de imprudencia quizá y no de un delito más grave, ¿no? Sí. Este es un poco el cuadro de lo que podemos encontrar en términos prácticos. ¿Que hay que hacer un manual? No, hay que hacer una nota básica de cumplimiento, hay que hacer 4 cosas. No es tan difícil cumplir con esta materia, no es tan difícil. Hay que hacer algunas preguntas, hacer alguna verificación de nuestro cliente y a partir de ahí no tenemos tanto que trabajar ni tanto que esforzar, porque con los despachos, que somos los mayores, que no llegamos a las dimensiones mínimas, no tenemos tanta carga de medidas de control interno como existe para las grandes firmas. Por tanto, bueno, se puede hacer las cosas bien con un esfuerzo relativo. Y hablamos de DAC 6. DAC 6 es una directiva vinculada al mundo del delito del derecho fiscal, no al mundo del blanqueo de capitales. DAC 6 es una directiva que nos obliga a colaborar con la autoridad tributaria comunicando esquemas de riesgo potencial para los intereses financieros de la Unión. Es decir, algo muy etéreo, muy vinculado a posibles conflictos de aplicación de la norma tributaria, es decir, más bien hacia el fraude fiscal, más cercano a los problemas de calificación tributaria de las operaciones por la propia comprobación inspectora,
temas de paraísos fiscales, bueno, problemas asociados a una problemática fiscal que ya el ordenamiento fiscal tiene sus medidas de defensa, pero quieren implicarnos a los profesionales en la colaboración con la administración tributaria para comunicar transacciones. Hay una diferencia evidente con el mundo del blanqueo de capitales. Yo comunico indicios de delito. Aquí no se comunican indicios de delito. Aquí se comunican esquemas de tributación en el ámbito de la Unión Europea, en operaciones transfronterizas. Eso nada tiene que ver con el delito. Nadie habla de alcance delictivo. Digamos que el hecho de que las operaciones tengan como principal motivo el beneficio fiscal que presentan no quiere decir que estemos en presencia de la preparación de un delito fiscal, ni mucho menos. Las señas distintivas que el anexo de la directiva contemplan para determinar esos esquemas de riesgo son de una generalidad brutal. Yo que me he dedicado a esto profesionalmente, me cuesta mucho ver el encaje entre esas señas distintivas y lo que es el verdadero riesgo fiscal. Pero está claro que nos quieren implicar cada vez más a los profesionales en esa colaboración con la autoridad tributaria para, digamos, proteger los intereses financieros de la Unión Europea y evitar los esquemas graves de fraude. Ya tenemos todos los sistemas de precio de transferencia en transacciones internacionales, todo lo que la OCDE está haciendo con las iniciativas de la erosión de bases imponibles a nivel internacional. Tenemos un montón de soft law, de normas de conducta ya aprobadas, los pilares que hay en la OCDE. Hay un montón de normas vinculadas con eso, pero es que además quieren que los profesionales nos impliquemos en esta colaboración. ¿Qué hemos hecho desde el punto de vista del Consejo? ¿Y por qué comunicamos esto con la prevención del blanqueo de capitales? Que es quizá la pregunta clave de esta sesión, ¿no? Bueno, pues lo que ha pasado es que DAC 6, la transposición de DAC 6, ha tomado la directiva de colaboración con la administración tributaria, la ha tomado utilizando e importando conceptos propios del blanqueo de capitales a los que me acabo de referir. Es decir, DAC 6 dice, usted está amparado por el secreto profesional en su materia como abogado, asesor fiscal, está amparado cuando su asesoramiento sea neutral. ¿Qué es el asesoramiento neutral? Pues es precisamente el que no pasa la línea de la ejecución. Es el que se limita a hacer un dictamen sobre la posición jurídica del cliente, determinar las consecuencias jurídicas fiscales de un esquema concreto que nos presenta el cliente que pretende ejecutar una operación con una planificación fiscal, entre comillas, agresiva. Entonces, se ha importado el concepto de asesoramiento neutral, que se ha, digamos, identificado con la elaboración de un mero dictamen y no participar ni en el diseño ni en la ejecución de estos supuestos programas agresivos, estas planificaciones fiscales agresivas, y con esa idea, dice, el asesor fiscal está protegido hasta ese límite. Si participa en el diseño o en la ejecución, no está amparado por el secreto profesional. Y esto nos ha parecido, bueno, pues que no es procedente, y desde el Consejo, bueno, pues se ha iniciado una actividad primero de recurso en su momento contra la transposición, y luego, pues en fin, se ha formalizado una demanda y se ha logrado, bueno, pues que como hay varias asociaciones y varios colegios de abogados europeos que han promovido en paralelo a esta iniciativa, lo que os he preparado con un material que os he traído aquí es la sentencia y los autos, las providencias adoptadas por el Supremo en relación con esta materia. Nosotros presentamos la demanda en el año 2021, y en la demanda, bueno, pues lo que pedíamos también era que se adoptara la medida cautelar de suspensión de determinadas obligaciones asociadas al cumplimiento de los abogados en materia de DAC 6. Bueno, la demanda se interpone en septiembre del 21. En el año mayo del 22, el Supremo acuerda la suspensión del procedimiento contencioso, habida cuenta de que existían, ya teníamos constancia de que tanto el Colegio de Abogados de Bélgica, el Consejo de Bélgica como el de Francia habían interpuesto sendos recursos frente a la directiva en su momento y que se discutía la legalidad, mejor dicho, la sujeción, la conformidad de la directiva con la normativa europea, pues el Supremo decide suspender la tramitación del contencioso a la espera de la sentencia. La sentencia se ha producido ahora en diciembre del 2023 y por un reciente auto también el Supremo ha acordado la suspensión parcial de la eficacia de la transposición de esta directiva DAC 6
en lo que se respecta a uno de los puntos que plantea y que es el único que resuelve la sentencia con eficacia para nosotros. Fijaros, DAC 6 plantea problemas de secreto profesional y plantea en particular el problema que se plantea que se deriva de la comunicación que obliga a realizar a los letrados que intervienen o a los profesionales que intervienen que están amparados por el secreto. Sabéis que el sistema de transposición lo que dice, bueno, en ese caso el profesional lo que debe es comunicar al resto de intermediarios o en su caso, si no existieran, al propio contribuyente que está amparado por el secreto profesional porque su labor ha sido de lo que llaman una especie de intermediario secundario o no relevante o que no ejecuta, que no lleva la directriz del programa, del diseño del producto, del esquema fiscal. Bueno, pues nos dicen, si usted comunica, debe usted comunicar, esta circunstancia está amparada por el secreto. ¿Y qué ha dicho el tribunal? Ha dicho, no, si un letrado o un profesional comunica a otro letrado, a otro profesional o a otro intermediario que realmente ha asesorado la operación y ha valorado el esquema de ese diseño fiscal agresivo, lo que está haciendo es revelar que en su despacho profesional ha entrado un cliente y le ha pedido una asesoría. Y solo esa conducta es una vulneración del secreto profesional. Porque no debe conocer ni el otro intermediario, que puede ser un banco o otro asesor, no deben conocer el que nuestro cliente ha acudido a nuestro despacho a resolver una duda profesional. Esto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que es gravemente ilegal y que atenta contra el artículo 7 de la Carta de Derechos Humanos, limita el derecho de defensa porque implica una vulneración del secreto profesional. Bueno, todo esto lo tenéis en una presentación que yo os he preparado con todo el material adjunto para que podáis ver la sentencia, los autos y las providencias, pero la esencia es este planteamiento. Que hemos dicho desde el Consejo General de la Abogacía en la demanda que hemos planteado, que la tenéis también aportada como un material para vosotros si queréis echarle un vistazo. Bueno, hemos dicho que efectivamente creemos que puede producirse una vulneración grave del secreto profesional en la medida en que la directiva dice que los países podrán, al transponer la directiva de colaboración en materia tributaria, podrán, digamos, eximir a los profesionales que intervienen en función del derecho nacional. Y no dice nada más. No dice cuál es el alcance de ese secreto profesional, hasta dónde se puede llegar amparado por ese secreto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en la transposición, la ley española y el reglamento lo que han hecho ha sido dar una interpretación de esa transposición, de esa directiva, de esa valoración del secreto profesional, diciendo que solo el asesoramiento neutral, solo el que no implica diseño o ejecución, puede acogerse al secreto. Y hemos dicho desde el Consejo que nos parecía que esa limitación es contraria a lo que dice la propia directiva. No podemos, digamos, cercenar el alcance de la protección del derecho profesional que la directiva contempla, que es el que contempla la ley orgánica del Poder Judicial. Nosotros no tenemos en nuestro sistema de secreto profesional, no tenemos una limitación. No hay asesoramiento neutral, prospectivo o previo o reactivo. Hay asesoramiento jurídico. Y como en el ámbito tributario en particular, en esta directiva, no se dice nada ni se delimita, nuestro argumento ante el tribunal ha sido decir, mire usted, esto es una limitación improcedente en la transposición que ha hecho la norma española de la directiva DAC 6. Claro, esta es una forma de leer el asunto y la hemos amparado, entre otros argumentos también, en que cuando las directivas europeas quieren limitar el secreto profesional, lo delimitan normativamente en qué ámbitos concretos están amparados, esas limitaciones. Y con ese argumento también hemos impugnado y hemos planteado una cuestión de conformidad, una cuestión de prejudicialidad en normativa europea, porque pensamos que cuando se limita el secreto profesional, debe delimitarse concretamente en qué ámbitos está delimitado, está limitado. Por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, de la directiva nuestra, la cuarta directiva de blanqueo de capitales, se dice con toda claridad cuándo cede el secreto profesional de los letrados. Porque cuando ejecutamos operaciones inmobiliarias o financieras, se enumera en la cuarta directiva, como tú muy bien has dicho, y la ley 10 así lo recoge, se enumeran los casos en los que los letrados no estamos amparados por el secreto. Y lo que hemos argumentado es que si en el ámbito del blanqueo se hace así, en el ámbito tributario debió haberse hecho una estrategia, debió haberse normado de la misma manera, de manera paralela. Tiene que haberse dicho, los letrados están sujetos hasta este límite, en este tipo de transacciones. Y la directiva europea no ha dicho nada sobre esto, ha dicho que la ley nacional
regule el secreto profesional de los letrados. Bueno, entonces ahí hay un argumento de lucha contra de impugnación de la propia directiva por vulnerar los tratados constitutivos de la Unión y por vulnerar la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. Hemos utilizado, digamos, ese argumento indirecto para también pelearnos en esa materia, con quizás menos posibilidades de éxito, pero bueno, lo hemos intentado por ahí. También se ha argumentado como un segundo argumento un problema de tipicidad legal, de preconstitución de la conducta típica, de previsibilidad de las consecuencias penales o infractoras de una conducta, cuando hemos argumentado que la directiva está plagada de conceptos jurídicos indeterminados para definir qué es una señal distintiva, qué es un esquema fiscal agresivo contra los intereses financieros de la Unión, y ahí hemos dicho que hay una definición que es contraria a nuestro ordenamiento y a nuestra Constitución, en el artículo 25, la legalidad penal y la preconstitución de la conducta típica sancionable, que también es un argumento, yo creo que de bastante peso, desde el punto de vista de la muy defectuosa redacción de las conductas típicas infractoras que regula la normativa que desarrolla DAC 6. Finalmente, hemos utilizado también un argumento asociado a los criterios de determinación del país de comunicación. Sabéis que la directiva contempla diferentes criterios, la residencia fiscal, el lugar de establecimiento del asesor fiscal, etcétera, y hemos considerado que se puede estar discriminando cuando un asesor fiscal tiene una compañía o está establecido tiene su propio domicilio fiscal en un país y otro tiene un mero establecimiento. Claro, este puede utilizar, su residencia fiscal como vía de comunicación, y el régimen de regulación de la obligación de comunicación en su país de residencia puede ser más laxo, menos grave o menos limitativo que el régimen de España, y por tanto se puede estar afectando a la libertad de establecimiento como otra vulneración posible de la norma comunitaria. Esto también lo tenéis dentro de la demanda que os he facilitado en el material que os he aportado que pondremos a vuestra disposición. con mi presentación y que pondremos a vuestra disposición. Y una pregunta te puedo hacer, Luis, Sí. porque tú estás hablando, yo es que en el tema fiscal me cuesta más verlo que incluso en el tema de blanqueo, la cuestión está incluso del diseño y hasta la ejecución. Sí. Porque en materia fiscal, digamos que los contornos y las fronteras pueden depender mucho también del criterio que sigue cada uno. Pero hay cuestiones que son objetivamente que cualquiera o casi cualquiera diría esto está fuera de lo que es la norma, pero hay cuestiones que son muy sujetas a criterio. Entonces, no sé, Sí, bueno, es que yo no tengo tan claro incluso en determinadas operaciones que tú estás hablando sobre un tema fiscal, claro, porque a lo mejor no coincidías en un criterio muy conservador, digamos, o muy conservador en el sentido de la hacienda pública del país donde se va a liquidar el tributo. No sé, a mí me surge la duda realmente. Bueno, es que... Porque en el blanqueo tengo claro, efectivamente, que tú participas en orquestar aquello y está claro, vamos. Está claro. Pero en materia fiscal es que Hay sabemos que puede ser unas una cosa así de fronteras una forma u otra. mucho más difusas. Y materialmente incluso de una forma. Y de hecho, bueno, toda nuestra defensa está imbuida por el concepto de que realmente no estamos hablando de fraude fiscal. El sistema DAC 6 no está basado en una defraudación, está basado en una ilusión con motivos, digamos, interpretativos de la norma europea o la norma española que puedan ser válidos. Realmente no hablamos en ningún caso de un modo directo de un fraude intencionado. Estamos hablando de mecanismos de alternativa, de economías de opción fiscales que a veces están en una frontera difusa. Por tanto, realmente estamos haciendo asesoramiento jurídico que debe estar amparado por el secreto, porque ahí sí que evidentemente tú no estás en ningún momento, digamos, procurando medios para la comisión de un delito tributario, que sería una cuestión bien distinta. Si tú te estás favoreciendo la comisión de un delito fiscal, entramos en un tema bien distinto, ¿no? Que puede ser responsable por vía de colaboración necesaria con tu contribuyente, con tu cliente. Pero es evidente que estamos hablando de una colaboración sobre esquemas de defraudación o de elusión, mejor dicho, como dice la directiva, habla de elusión, no habla de defraudación, y por tanto parece que es un terreno en el que es absurdo pretender que no tengamos un amparo en la defensa de que estamos aplicando criterios razonables, interpretativos razonables de la norma fiscal, que siempre son complejos, ¿no? Es curioso porque es verdad que las normas fiscales, mucho más en la vía de las operaciones internacionales, cada vez facilitan más la negociación previa, los acuerdos de valoración, la negociación con las autoridades tributarias para fijar los límites de una operación, y eso evidentemente va a dar seguridad jurídica a las transacciones en todos los órdenes. Pero lo que no es de recibo es que ya se considere, digamos, a priori que hay un tinte de ilegalidad en lo que se está haciendo desde el punto de vista de la obligación de comunicación.
Porque parece que todo apunta a que si usted va a defraudar, comuníquelo. No, es una situación realmente absurda, ¿no? Sí. Eso me parece a mí también, realmente no le veo. Y esa es un poco la situación, ¿no? El escenario, por ejemplo, en una cuestión fiscal doméstica, que por una cuestión de criterio, el asesor, digamos, en una consideración X, que pueda luego no ser considerada. Un gasto deducible, un concepto. Quiero decir, no estamos en esas circunstancias y básicamente aquí lo que se está es dando por sentado ya que toda esa, digamos, planificación tiene una componente defraudatoria. Está claro no que de los sistemas. quiero decir, dentro de lo que es la norma. Es como una especie de doble lenguaje, porque realmente la falta de armonización tributaria en impuestos corporativos a nivel de la Unión Europea facilita el que tú planifiques fiscalmente hacia determinadas jurisdicciones cuyos tipos impositivos son menores por una decisión política de la Unión Europea aceptada, abiertamente aceptada, que es que no haya una armonización en los tipos tributarios. Claro, es que yo hago un esquema no de elusión, hago un esquema de ahorro fiscal porque ubico a compañías en determinadas jurisdicciones en las que de un modo legal y previsto por la norma los tipos son más favorables. ¿Estoy dentro del ámbito de la obligación de comunicación por ser un esquema fiscal agresivo? Este es el problema. Realmente es un tema absolutamente subjetivo, con un grado de inseguridad jurídica importantísimo y, por tanto, bueno, yo creo que desde el punto de vista del letrado que está asesorando jurídicamente en el ámbito tributario, deberíamos quedar amparados por el secreto, porque realmente nosotros ahí no estamos colaborando con una defraudación, estamos dando una posición jurídica del cliente tributaria con un alcance tributario dentro de un sistema que no está armonizado desde el punto de vista de los tipos y dentro del respeto más estricto a la normativa europea que es aplicable. Verdaderamente no se puede pretender que aquí lo que se está haciendo es una defraudación grave que debes comunicar a la autoridad financiera por si acaso. Por si estuvieras intentando hacer un fraude grave, pues claro, es que es increíble. O sea, que los que hacen el fraude en carrusel del sistema de IVA y tal y cual, sería impensable que les pusieran a comunicar que se dedican a hacer carruseles de IVA por las diferentes jurisdicciones europeas. Sería una cosa impresionante, ¿no? De todos modos, la sentencia, que la tenéis también en el material que os he facilitado y que la conocéis, solo se pronuncia específicamente, insisto, sobre la nulidad de la directiva en lo que se refiere a la obligación de comunicar a otros intermediarios que estamos amparados por el secreto profesional. Solo esa comunicación ha quedado anulada por la directiva. La directiva, de paso, hace una referencia, que a mi juicio me parece que nos perjudica, que es indirecta a las consecuencias, digamos, hace una valoración comparativa, porque nosotros también lo utilizamos como un argumento en el Consejo, ¿no? Una comparación entre la gravedad de la vulneración de los principios jurídicos de la Unión Europea asociada al delito de blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo. Nosotros decimos, esto es mucho más grave que la erosión de bases imponibles, que es un tema tributario de otro orden, en otro nivel de preocupación o de gravedad desde el punto de vista de los intereses financieros de la Unión. Entonces, bueno, ahí hay un debate abierto y lo que ocurre es que, claro, la sentencia ya se pronuncia sobre esto indirectamente, pero se pronuncia y dice, no, la defensa de los intereses financieros de la Unión desde el punto de vista de la erosión de las bases imponibles tiene también interés general y, por tanto, puede justificar determinadas limitaciones de derechos fundamentales amparados en el Tratado Fundacional o en la Carta Europea de Derechos Humanos. Y, por tanto, ahí nos mete nos mete un argumento que no nos ayuda nada en nuestra argumentación final ante el tribunal cuando se resuelva la cuestión que hemos planteado desde España, desde el Consejo, en relación con la limitación del secreto profesional. Y por tanto ahí tenemos un punto de dificultad y de fricción que veremos a ver cómo se resuelve finalmente en el tribunal. El mismo criterio de la sentencia Michaud. Exacto. Pero en la sentencia de Michaud se pronuncia sobre la gravedad del delito de blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, en fin, delitos que afectan gravemente al sistema financiero y a la seguridad de todos en el ámbito europeo. Y esto compara, digamos, la situación y la compara y dice que también son merecedores de protección a nivel de intereses generales las meras vulneraciones o elusiones o planificaciones que conlleven una erosión de bases imponibles de los países. Aquí el problema es que cada país protege sus bases imponibles y todos tratan de protegerse y al final, digamos, utiliza el término, creo que lo utiliza así en esos términos, ¿no? Esa erosión de bases imponibles justificaría la limitación de los derechos fundamentales y está hablando claramente también de que se nos pueda limitar el derecho o el derecho y el deber del secreto profesional.
Por ahí podría ir los tiros también en la Eso sentencia es de un poco fondos. hablar sin conocimiento en el sentido, porque la cuestión de las bases a nivel internacional, cómo llevas la cuestión de facturación con diferentes empresas en diferentes Sí, sí. jurisdicciones, es que eso no es una receta matemática como la fórmula de, no sé, de hacer una mayonesa industrial. Quiero decir, va a depender del negocio, de la situación Exacto. de la empresa. Entonces, ¿cómo puedes pretender realmente esto? Si hay fraude, lo hay, y lo hay con esto, lógicamente. Sí, sí. Pero ese fraude se detecta cuando entras en materia en el caso concreto. Y lo que, no, mi opinión, quiero Sí, decir. sí. Entonces, te viene como una cosa, realmente, una cosa inútil, por un lado, porque no sé, que no, como armas cándidas un poco, pensando en que de alguna forma eso se detecta de esa forma y vas a hacer mea culpa. Si en el blanqueo ya parece como difícil meter los contornos, que en el tema fiscal lo veo todavía más difícil, porque es que depende del cómo lo interprete el técnico, Eso es. del conocimiento que tenga el técnico y de la realidad empresarial de la empresa en ese momento y cómo quiera moverse en un futuro. Porque se puede reorganizar para cambiar también su estructura productiva y fiscal, ¿no? Quiero decirte, Exacto. no sé cómo, no sé, no lo entiendo. No. Yo realmente creo que es un disparate, ¿no? Pero si además, si el abogado está ejerciendo como abogado, Exacto. pues es que está dentro. Está dentro del asesoramiento que bien ha explicado Nielsen del artículo 442 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Tenemos un concepto amplio de asesoramiento, estamos asesorando y solo cuando la propia norma comunitaria ha querido limitar ese secreto profesional, cuando lo ha querido hacer, lo ha dicho expresamente en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y ha limitado los supuestos en que ese asesoramiento queda fuera de la protección del secreto profesional. No lo ha hecho igual en el ámbito tributario, en el que la directiva se limita a decir que se resolverá conforme al derecho nacional. Por tanto, creemos que hay en la directiva un grave error en el sentido de que no está respetando el derecho fundamental a la defensa reconocida en el tratado y en la Carta de Derechos Humanos. ¿Y no creéis vosotros que en esas funciones que no son, o sea, las que digamos dentro del blanqueo ya está sujeto a ese deber de obligación, no son justamente en las que esa función la podría hacer un abogado, de una inmobiliaria o otro profesional de otras materias? Sí, porque yo muchas veces digo, yo hago una especie, cuando una broma, ¿no? Un poco, es decir, es el test de la titulación, ¿no? Si la actuación que tú estás desarrollando te exige la titulación de abogado, si la necesito sí o sí, mi opinión es que estoy en cuestiones de secreto profesional. Si lo que hago yo lo puede hacer otro profesional de otra materia, ya vamos a estudiar más en detalle. Exacto, es la tesis, ¿verdad? Un poco que yo no sabía que... Una tesis correctísima. Correctísima. Sí, es así. Ahora bien, la DAC 6 no excluye la posibilidad de la evasión fiscal, porque esos planteamientos agresivos pueden terminar en una situación de evasión. El problema es que lo extiende, porque si eso hubiera dicho solamente aquellas situaciones en que pudieran ser constitutivas de evasión fiscal, entonces no discutimos nada. Pero el problema es que lo extiende a la simple elección de economías de... El hecho de que los honorarios del profesional estén condicionados al beneficio fiscal que va a presentar la operación es un signo distintivo. ¿Qué tiene que ver eso con un delito, con una defraudación grave, con una evasión fiscal? No lo es. No lo es, pero que el motivo llegar principal de la operación sea el beneficio fiscal de la transacción de un modo global, eso es... Pero podría que llegar a intervenga la jurisdicción de riesgo, un paraíso fiscal. Eso por sí solo ya es una evasión fiscal, no necesariamente. En absoluto. No necesariamente. Y está en la argumentación, o sea, han extendido a todo tipo de asesoramiento esta cautela, esta necesidad de comunicación, ¿no? Ahora bien, Luis, todo esto está dentro de la normativa tributaria. Ahora, ¿cómo saltamos al blanqueo de capital? Bueno, vamos a ver, hay una conexión. ¿Vale? La hemos mencionado tú y yo somos amplios, arduos defensores de San Antonio del Moral, Y eso y yo hemos entendido siempre que los delitos fiscales vinculados a la ilusión, la mera ilusión, no son delito antecedente de blanqueo de capitales. Nos hemos adherido incondicionalmente a la tesis de Antonio en la Ballena Blanca y bueno, efectivamente hay modalidades de fraude fiscal gravísimos que conllevan una actividad ilícita de base, fraude en carrusel, que no hay actividad económica real, hay toda una simulación que implica devolución multimillonaria de fondos que no se han ingresado nunca en la hacienda pública, o el fraude de subvenciones tiene un perfil muy evidente
de delito fiscal que puede ser antecedente del blanqueo de capitales. Pero claro, son tipos de delito muy específicos. En la defraudación general, que es dejar de ingresar por una actividad económica lícita, a nuestro juicio no es antecedente en todos los casos de delito de blanqueo de capitales, ¿no? Bueno, entonces, con esa tesis de base, evidentemente... Independientemente de que se haya declarado, una cuestión es que no se ingresa la cuota Claro. o que se ha eludido, se ha ocultado gas imponibles. Bueno, ya sabéis la tesis de Antonio, Pero, que es una tesis muy peculiar, pero que dice que realmente en la medida en que los fondos que has generado son lícitos y estaban en tu patrimonio antes de llegar la fecha del vencimiento del pago de los impuestos, no hay una afluencia de fondos ilegales porque los fondos eran tuyos y eran legales. Estaban en tu patrimonio previamente y eran legales. Por tanto, no encaja el tipo del blanqueo de capitales como delito antecedente, delito fiscal por elusión, por actividad lícita. Realmente tú no estás, digamos, obteniendo un fondo ilegal que estás blanqueando bajo tu titularidad. Es una cosa, un proceso diferente. Dice que no es idóneo nunca este tipo de ilusión para generar este delito fiscal. El problema también es de la condición del dinero, que es un dinero que no se puede luego identificar dentro del total patrimonio. Bueno, luego hay plantea más problemas. Claro, la dificultad enorme de determinar cuál es la cuota defraudada de un patrimonio global del contribuyente. Bueno, este tipo de problemas también los planteé, son también muy interesantes. Pero aquí va a ser que realmente nosotros tenemos también, como sabéis todos, el delito fiscal también es un delito que hay que tener presente en nuestra labor de prevención del blanqueo de capitales. Si apreciamos en la conducta de nuestro cliente una posible comisión de un delito fiscal, habrá que adoptar las medidas preventivas dentro de nuestro sistema general de cumplimiento en materia de prevención. Por tanto, el delito fiscal está dentro de los que pueden ser antecedentes del delito de blanqueo de capitales, con un alcance o con otro, pero está. Y por tanto, el letrado tiene, igual que tiene que vigilar que no haya una explicación y que pueda haber tráfico de drogas gravemente ilegal detrás de los fondos, pues tiene también que verificar, como cualquier delito, que el delito fiscal esté detrás de lo que se presenta ante nuestro despacho. Entonces, por tanto, ojo, este es un tema distinto. Tenemos que cumplir y aplicar el sistema preventivo en los delitos fiscales graves que detectamos en la conducta de nuestros clientes. Eso es así, ¿no? Con todas las dificultades que eso implica. Y con todas las dificultades que esto implica, quedarían también para una sesión casi monográfica de este colegio. Si queréis, voy a sacando algunas de las preguntas ya, ¿vale? y vamos. Bueno, nos escribe una compañera, Beatriz Romero, nos dice, gracias, así un poco después de la intervención de Nilsson. Bueno, está bien extensiva a ti. Sí, dale recuerdo a Beatriz. Recuerdos en vivo y en directo. Nos dice que gracias por la exposición, por tu claridad, y nos pregunta con relación con la búsqueda de clientes, y pone entre paréntesis, mediante googleo en las redes, quiero decir, sí. Por los pocos medios que tenemos, ¿un cliente de riesgo sería con imputación por delitos o tiene que estar condenado? ¿Y qué abanico de delitos abarcaría, digamos, para ser relevante, entiendo, en la evaluación en el conocimiento de ese cliente, antes de comenzar o no operar con él? Primero, que no necesita estar condenado. Eso, incluso para aclarar más, se eliminó la expresión delito, que era una expresión que inducía a pensar, porque no hay delito mientras no haya condena que lo declare como tal, pues simplemente se transformó la expresión en actividad delictiva, por lo tanto no se necesita condena. Ya se había declarado eso por el pleno del Tribunal Supremo, en la sala, el pleno de la sala tercera. El Tribunal Supremo dijo que no era necesaria la condena y ahora pues la actividad delictiva. Ahora, ¿cuáles son los delitos o las actividades delictivas? Todas las que tienen consecuencias económicas. Todos los delitos que tienen estafa, la apropiación indebida, el cohecho, o cualquier... e incluso, y ahí es donde entra el tema del delito fiscal, sí, de la simplemente el no declarar, de la falta de declaración del delito, que hasta donde entendemos no es un delito antecedente, pero todos los demás delitos antecedentes, todos los demás delitos económicos sí pueden ser delitos antecedentes. Sí. Otra compañera, Carolina Palma, muchas gracias por la charla,
y nos pregunta, muchas veces al dar asesoramiento jurídico los clientes nos piden que le demos opciones ilegales o poco ilegales que entiendo deberían dar a sospechar y por tanto generarían la obligación de comunicar. Creo que lo hemos comentado, ¿no? Bueno, pues Sí. está claro lo que se ha dicho. Esto ya es cuestión también de... Desde luego nosotros no, como profesional yo entiendo que tenemos que ser rotundos y eso, digamos, que aprovechemos la ventaja de nuestro conocimiento técnico para asesorar en esa materia, pues hombre, es un negocio que estás montando, pero eso no es la profesión de abogado como tal y desde luego no... Exactamente. No, ya estás No es en otros parte de- territorios, que bueno, pero entiendo que tampoco si ya estás ahí metido en ese pollón, ya lo último es dispararte al pie, ¿no? Tú mismo. Pues lo mejor es dejar las menos pruebas posibles, pero vamos, esa no es la idea, perdona que me confundo de razón. Pues no tenemos aquí más preguntas en el chat. En el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguno de vosotros que estáis aquí en vivo y en directo queréis hacer alguna pregunta. Yo quería preguntar por lo último que hemos estado hablando, la extensión de patrimonio que pueda haber en el delito fiscal, ¿no? Es que el crear a lo mejor la estructura para que ese dinero defraudado sí podríamos entender efectivamente que se está ayudando a la de capital, pero el mero hecho de que esa persona haya podido cometer un delito fiscal, que tiene un patrimonio mayor, ¿a qué punto no? Hay una confusión de patrimonio, y podemos determinar claramente. Sí, sí, ¿Dónde absolutamente. Es que, claro, Para que los últimos acaso algún compañero, Sí, sí. nos está preguntando un compañero por la cuestión de la confusión que se produce en el patrimonio de una persona, ¿no? Que tiene, digamos, una parte que puede tener un origen más o menos lícito o ilícito o irregular también, o no declarado, y qué parte que es qué, ¿no? Y si estamos entre blanqueo y... Sí, el blanqueo que estaría en la creación de la estructura, que ahí sí yo creo que está claro que es el blanqueo, pero si hay un asesoramiento, bueno, hay una cantidad que parece que este hombre ha cometido delito fiscal, pero hay un patrimonio mayor y hay una inversión inmobiliaria, ¿hasta qué punto el abogado tiene que llegar a averiguar? Hay una confusión de patrimonio. Claro, es que lo hace extensivo totalmente. en general va a ser difícil determinar con qué dinero está realizando la inversión o la actividad. A veces es muy sencillo, porque muchas veces, en fin, hay gente que tiene un gran patrimonio, pero que no tiene una gran liquidez. Esa liquidez se produce generalmente, por ejemplo, por la venta de un inmueble, por un sobreprecio que no se ha declarado, o cualquier situación de esta naturaleza. Hay también un problema temporal ahí, porque puede hacer que luego se transformara, luego se consumara el delito. El señor vende una finca y no declara, porque no le tiene que declararla hasta el próximo año, porque existe un tiempo, decalaje, ¿no? Un decalaje. Entonces, y si en ese momento viene a ti y te consulta qué puedes hacer con ese dinero, y después resulta que ese dinero no lo declara, entonces, y comete entonces el delito, ¿en qué posición quedas? Claro, si una persona tiene un gran patrimonio y una gran liquidez, el tema es la liquidez más que el patrimonio, entonces va a ser prácticamente imposible el determinar. Lo mismo que en la actividad tú puedes acreditar a qué actividad se dedica tu cliente. Bueno, y eso es relativamente sencillo de establecer. Tu cliente es un dentista que trabaja, pues, en fin, en Varsovia. Pues estupendo. En una clínica dental en Varsovia, pero a lo mejor el hombre no declara sus impuestos o declara la mitad de sus ingresos que ha cometido allí. Son situaciones que a lo mejor pueden resultar de antología, pero son situaciones reales y te encuentras tú con eso. El aspecto de la fiscalidad es lo más complejo en nuestro mundo. Porque quizás sin tener que recurrir al hombroso y al hombre delincuente, el individuo que está dedicado al tráfico de drogas tiene Otro perfil. que es perfectamente identificable si estás un poquito en el mundo. Ahora, un señor que simplemente es un profesional, o es un industrial, o es un inversor, el aspecto fiscal Más complejo. muy difícil. Y el 305, el Código Penal, es un delito doloso, no de defraudación.
Yo como inspector, que me fui responsable de una unidad de delito fiscal en Galicia, unos cuantos años, claro, problemáticas asociadas a gastos no deducibles no las llevábamos nunca por delito fiscal, saneamiento excesivo de activos no irían nunca por delito fiscal, precios de transferencia entre entidades vinculadas, no se nos ocurría llevar un tema por delito fiscal. Claro, tú eres capaz, que eres un abogado, bueno, pues que te dedicas a esto, un promotor, que no sé cuánto, un sujeto obligado de cualquier sector. Claro, el verificar la existencia de una cuota de delito fiscal es un tema muy complejo. A veces imposible. Muy complejo. A veces Muy imposible. complejo. Por mucho que tú le pidas al hombre que te enseñe su declaración del impuesto sobre la renta y te dé toda clase de facilidades, pues sabemos que lo que está en la declaración del impuesto sobre la renta es lo que él quiere declarar, no lo que él efectivamente ha obtenido o percibido. Y luego está el problema muy relevante del concurso de normas, del delito automático. Claro, si aplicamos la posesión en el sentido estricto, el que defrauda se queda con su dinero en su casa, no ha hecho nada más con esos fondos, difícilmente ha cometido un delito de blanqueo de capitales, porque si no hay un plus de actividad, está en posesión de esa cantidad defraudada y está, si aceptamos que esa mera utilización o posesión ya implicaría un delito tal, pues estaríamos en el delito automático de blanqueo. Sería un bis in idem con una cátedra. Sí, pero que eso se derrumba, luego en sede judicial la mayoría de las veces. Yo, vamos, muchos que me conocen saben que tengo ahí una guerra total con estas cuestiones. Yo, para mí, hay un concepto que es el concepto de cuando estábamos en el instituto, en el colegio, de industria. No industria de fábricas que echan humo, sino actividad humana de transformación, por decirlo de alguna forma. Entonces, para mí el delito de blanqueo tiene un elemento de transformación o ocultación. Es decir, si no se produce eso, es muy difícil luego sostenerlo. ¿No? Te digo, por ejemplo, cuando se habla de la posesión, la posesión como tal, o incluso el uso y disfrute del fruto de tu ilícito, hemos tenido conversaciones con Antonio Morán, que entonces está presente en alguna, que yo sostengo que la compra de un vehículo pues no deja de ser al fin y al cabo, o el uso, el pago de mi casa. No, pero incluso yo sostengo que incluso diario y diario con derroche, porque entiendo que no hay transformación. Pero sí cuando empiezas a intervenir en sentido de realizar operaciones o similar a operaciones productivas. Claro, porque, por ejemplo, otra cuestión para la determinación de la base. La determinación del ámbito patrimonial. Cuando te encuentras con un delito de blanqueo, se mete a cascoporro todo lo que se encuentran. Yo he visto meter, bueno, yo creo que es incorrecto meter el efectivo que se incauta. Porque para mí no ha habido, pues muy difícil de probar que había una transformación de un efectivo. Es decir, a ver, bajo mi punto de vista. Y la cuestión, por ejemplo, una actividad con inmuebles. Yo creo que hay que... Pero luego esto al final, el problema que tiene es que luego al final el delito de blanqueo es un delito que es para pobres o para gente poco preparada. Y os digo porque mi experiencia es que realmente cuando hay una actividad, digamos, más técnica y más profesional, con el afán de meter todo, se va cayendo casi todo y al final muchas veces los jueces mandan el tema casi que a paseo porque dicen, bueno, esto qué mierda de investigaciones y perdona por la expresión. Porque si tú estás blanqueando con la compra de un inmueble, tú estás blanqueando por cuestiones de diferenciales de valor. Es decir, te puedes imputarme un blanqueo si resulta que compro un inmueble que en el mercado vale 300 y he pagado 100 y lo he vendido al poco por 280. ¿Yo qué he blanqueado? Si es que consiguen. Yo habría blanqueado en todo caso el diferencial, no todo. ¿Sabes? Cuestiones como esta... O, por ejemplo, que tener actividad lícita y ilícita. Porque si no, al final el problema es que funciona mal. Por eso digo yo un poco el delito para pobres, porque tiran para adelante con todo y el que, digamos, menos se trabaja el asunto, paga hasta por lo que no lo es. Y otros, sin embargo, es que se van de rosetas, muchas veces. Y de con esto, tremendo, que quizá por una impericia en la ejecución, por querer ir a más de lo que es, creo yo, ¿no? El uso. El uso es blanqueo. Yo, por ejemplo, entiendo una tipología de uso. Si yo hago de alguna forma que mi dinero ilícito pase a mi cuñado, mi cuñado de alguna forma dentro de su actividad lícita lo tiene y me compra el Ferrari a mí, se compra el Ferrari a su nombre, pero lo uso yo. Por uso, si hay delito de blanqueo. O sea, está la cuestión de prueba, de probar que el coche lo uso yo, ¿me entendéis? Pero yo cometo el delito y mi cuñado también. Sí. Y es uso. Uso, pero ¿por qué? Uso... Está perro. Pero lo que no valen es todos los verbos con todas las palabras. Eso, en mi opinión, no vale. Cuando se pretende todo con todo, caos e ineficacia. Porque el problema, lo que os digo, es que yo creo que hay una cuestión un tanto ineficaz que raya en
Así la desesperación, ¿no? De cuando hablas con los cuerpos, la policía, digo, pues ¿qué queréis ir? Hay que ir a lo que puedas coger, de verdad. Al final, bueno, no sé, es una visión a lo mejor un poco más sesgada por la parte jurídica, ¿no? Pero creo que hay que poner las cosas en su sitio y el artículo este efectivamente es un disparate. Pero el truco a veces es no coger todos los verbos con todos los sujetos, porque no todos valen, no todos son, en mi opinión, yo. La compra, ¿no? Entiendo que no sería. Ya, Pero si es un poco disruptivo. en el ejemplo que tú ponías, por ejemplo, un señor comete una infracción que puede ser un delito contra la hacienda pública porque no declara el beneficio y al cabo... Dinero negro, vamos, porque llamo dinero negro. Bueno, dinero que todavía... Un señor vende una finca hoy, y percibe una diferencia importante de... Incluso perfectamente declarado. Perfectamente declarado. Yo ha comprado una finca por 100 y la vende hoy día por 500. Hoy, viene a tu despacho y te dice, oiga, yo estos 500 que vendió, quiero comprarme otra finca. ¿Bien? A mi nombre, ¿eh? No hay aquí chanchullo de ninguna clase. Sí, parece todo limpio. A mi nombre. Bien. Llega el año siguiente, en el mes de junio, y hay que declarar su impuesto sobre la renta, no lo declara. Claro. ¿Cómo quedas tú en ese tema? Bueno, yo entiendo que sí. Si se ha trabajado con la diligencia, se han hecho las pesquisas en ese momento preciso, en esos momentos, yo voy a tener dificultad en, como habéis comentado también, la cuestión del momento temporal en que se produce. Yo dentro de ese intervalo de tiempo he tomado mis medidas razonables. Entonces, entiendo que, hombre, me puedo ver en que me pidan cuentas, me tendré que explicar y se acabó. Yo así lo veo. Bueno, lo veo, a ver, el disgusto, el fruto te lo llevas, ¿no? Pero quiero decirte, pues quedarte tranquilo. Nosotros tampoco, es decir, si se defrauda Hacienda, que tiene unos medios que no tenemos nosotros, si se defrauda... No, claro que no, gracias a los ordenadores, porque claro que no es fácil, Los ordenadores han hecho mucho, pero nosotros no somos infalibles tampoco. O sea que tú te quedas perfectamente tranquilo. Muy bien. Bueno, y después resulta, imagínate tú que el hombre venga a verte en vez de venir a verte hoy, te venga a ver en julio del próximo año, cuando no ha declarado cuando se le ha pasado el plazo para declarar el impuesto sobre la renta. Entonces, como fiscalista, ya que hay a regularizar, ¿no? Entonces te pides tú su declaración, o sea, no te vale el que te acredite que ese dinero proviene de la venta de un inmueble. Tienes tú luego que decirle, bueno, ¿y esto lo ha declarado usted? Hombre, yo sí he habido un... No, yo sí lo pido. Es sí. Una situación curiosa, es decir, lo ha declarado usted, a ver, bueno, tráigame claro, su declaración. Pero hasta dónde tienes que llegar, claro, el problema está en cuál es el alcance de tu verificación, ¿no? Es decir, ¿no? Yo sí lo veo razonable en el sentido, ¿por qué? Porque es un elemento, es una liquidación vamos a terminar. Frente a Hacienda que te está dando una mayor garantía del origen de los fondos. Entonces, si ha transcurrido, si tú ves que cuando dice la operación y cuando estás hablando, digamos, ha tenido que haber por medio una obligación fiscal que se haya tenido que reflejar, es la forma más sencilla de pedirlo. Quería hacer un inciso. La compañía ha preguntado lo de mirar por Google y tal, y es una herramienta. Hay que mirar por Google, siempre. Siempre que meter la captura con la fecha. Eso es. Que a veces suena como un poco como así chusco, ¿no? Chusquero, ¿no? Pero que se utiliza. Hay que mirar por Google. Bueno, no, y por otros sitios, quiero decir. Pero que también es que los medios estos... Vamos, estuvimos en una formación del año pasado y el director de Unicaja nos dijo que su equipo, una de las herramientas más que utilizaba, era también el búsqueda en las redes estas públicas que llaman, dicen. Pues, y no olvidemos también que el Consejo General da una información. Sí, es verdad. Eso hay que tenerla presente. Es cierto, es verdad. Ponderarlo. Las alertas, las relaciones, las presencias de riesgo. Sí, es verdad, es verdad. Muy bien. Se pueden realizar consultas al colegio, al Consejo General de la Abogacía, a través de la página de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo, que hay un email. Bueno, en mi presentación tenéis una venta abierta de la Subcomisión de Prevención, que ya no se llama así, se llama Oficina de Prevención del Blanqueo de la Abogacía, OBBA. Eso mira porque lo sé. hemos luchado durante
15, 16. Desde el 2001. Sí, claro, bueno, yo un poco después, pero sí. Por la Perdón. creación de la órgano centralizado de prevención de los letrados y bueno, todavía no tenemos más que el nombre, pero en fin, todo llegará, ¿no? Pero eso se podría haber hecho ya. Podría ser. Podría ser. Debería crearse. Ahora lo que pasa es que, claro, Debería crearse, ¿eh? requiere. Hemos hecho autorregulación sobre la materia y entonces, bueno, pues efectivamente resolvemos consultas de los compañeros, Sí, permitimos un acceso a la base de datos interesante de personas políticamente expuestas y sancionados, que se llama WorldCheck, y además, pues impartimos formación, la verdad, sí, estamos dando cada vez más cursos en los colegios de España, intentamos dar cada vez más formación. pues mira, una de las cuestiones que queremos incluir en la próxima formación anual es hablar también de los servicios que da la subcomisión. Bueno, Claro. perdón, La oficina de prevención. sí, esto pasa como lo de notario de la fe pública. Que me coja. Hay que quedarse ya con el nombre, a mí tampoco me sale todavía. ¿Eh? Pero somos subcomisión, que nos rebajaron, ¿verdad? Tú eres presidente de la comisión. Claro, yo lo he dicho bien, ¿verdad? Era comisión. Era la comisión, sí. ¿Cómo se claro, rebajó? y Ya presidente. no se vuelto a- ¿Eh? Claro. Efectivamente, bueno, ahora se le ha cambiado el nombre. De lo mismo. Como a los LAG. Lo mismo que había, pero con otro nombre. Efectivamente, como a los LAG. Muy bien. Bueno, pues nada, pues Oye, muchas gracias a placer. todos, muchas gracias Ha sido un ha sido un placer de verdad esta charla. Muchas Qué lástima gracias. que no hayamos tenido un micrófono, que seguro que alguno más se había animado A intervenir. a intervenir y oye, pues nada, que tanto Cuando a- queréis volvemos, ¿eh? Cuando queréis volvemos. Claro, no, sí, ya hemos cogido aquí. No os importa nada venir a Málaga, ¿eh? Ya. No, nada. No importa, claro que sí. No, pues seguro que contaremos con vosotros en otra ocasión, porque desde luego que ha sido, aparte de ameno, pues Bueno, esclarecedor en mi opinión, bastante. Y yo creo que también los criterios, hombre, yo creo que la opinión de profesores con una trayectoria, pues a uno cuando se los aplica, ¿no? Claro, Pues le da más tranquilidad también, ¿no? claro. Que otro tipo de consejos, ¿no? A lo mejor vistos en otros foros. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos Muchas y gracias. hasta la próxima. Y recuerdos a Carolina.